Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio en el que hablamos con todas aquellas personas que de alguna u otra manera han manifestado interés en llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Lo que queremos desde IFM Noticias es que, como siempre, ustedes desde sus casas puedan tomar decisiones informadas y conozcan a aquellas personas que están decididas a seguir construyendo país, a recuperar lo que hace falta corregir y a que todos sigamos unidos. Recuerden que en el 2026 nos jugamos más que un nombre en la Casa de Nariño. Hoy tenemos un invitado especial en IFM Noticias, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín y quien ahora tiene un movimiento interesante que ya nos contará de qué se trata. Él es Aníbal Gaviria. Bienvenido a IFM Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. Laura, muchas gracias, un saludo a todos y a todas y no, el placer es mío, sobre todo de compartir contigo, con todo el equipo de IFM Noticias y por supuesto con todos ustedes. Bueno, uno ve la cantidad de personas que han manifestado el interés de alguna u otra manera de llegar a la Casa de Nariño en el 2026 y lo conversábamos ahora tras bambalinas, que de todos los gobiernos hay cosas que rescatar, en este caso el gobierno Petro, pues que hay un interés profundo de recuperar lo que no se está haciendo bien y de seguir construyendo país. ¿Cómo surge esta idea de este movimiento de unirse varios ex mandatarios locales y departamentales de tal vez pues llegar a la presidencia de la República? Sí, Laura, yo creo que ahí es lo que dices, hay una cosa que es muy fuerte hoy en todas partes donde uno va en el país y es ese sentimiento de unidad, de la necesidad de unirnos. Yo, afortunadamente, puedo decir que tengo bastante experiencia en eso. Mis gobiernos han tenido ese propósito de sumar, de congregar, de convocar, de unir. Por eso mi último gobierno en Antioquia se llamó Unidos por la Vida. O sea, ese es el propósito que siempre he tenido, el de sumar a diferentes, a diversos, aún a contrarios, en torno a los más grandes objetivos comunes. Entonces, nosotros en este grupo de gobernadores, alcaldes, estamos convencidos de que hay que trabajar por la unidad. Pero esa es la diferencia, que nosotros no estamos únicamente hablando de unidad, sino que estamos haciendo unidad, porque hay que hacerlo con el ejemplo. Entonces, nos reunimos, Laura, primero, los gobernadores, desde hace más de 2 años, terminando nuestro mandato. Terminamos nuestro mandato y dijimos, aquí no termina nuestra intención de servir a Colombia, seguimos unidos. Y entonces seguimos conversando, 20, 25 gobernadores, y de allí salió la conclusión de sacar 3 nombres. Olimpo Espinosa de Sucre, Juan Guillermo Zuluaga del Meta y Aníbal Gaviria de Antioquia, para que fueran opciones para la presidencia de la República. Pero ahí no nos quedamos uniendo, sino que avanzamos en el propósito de unirnos con los exalcaldes de ciudades capitales de Colombia que venían también haciendo un ejercicio similar. 20, 22 exalcaldes de capitales se venían conversando en torno a algo que ellos denominaron Propósito Colombia. Y entonces, en una ocasión tuvimos una conversación Jaime Pumarejo, uno de esos alcaldes, y Aníbal Gaviria, y dijimos, hombre, vamos a proponerle a los gobernadores y a los exalcaldes que no vamos por un lado y por el otro, sino que nos unamos. Y entonces de ahí salieron otros 3 exalcaldes ya, que son Jaime Pumarejo de Barranquilla, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga y Juan Carlos Saldarriaga de Soacha, para entre los 6, los 3 exgobernadores y los 3 exalcaldes, definir, pensamos que en octubre o noviembre de este año, un solo nombre para que sea el candidato a la presidencia de la República de esto que hemos denominado la fuerza de las regiones. En ese grupo que está unido y que usted nos mencionaba, pues también hemos visto ya algunas conversaciones con otros ex que ya han anunciado oficialmente pues su intención en unas precandidaturas, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Fajardo, también ex gobernador de Antioquia, también ex alcalde de Medellín, que de alguna u otra manera pues él ya lleva, esta sería su segunda etapa continua de intención de llegar a la presidencia. También, ¿cómo han sido esas conversaciones con quienes ya han anunciado? O sea, hay posibilidades que ellos sean quienes los representen, o también está esa opción de buscar un candidato nuevo. Sí, Laura, es que digamos que volviendo a ese concepto fundamental hoy para el país de unirse,
en torno a un propósito común que es Colombia. Yo he mantenido conversaciones con 8, 10 o 12 de algunos de los candidatos que tú mencionas y otros, pero mis compañeros Jaime Pumarejo, Juan Guillermo Zuluaga también lo han hecho. Y nosotros tenemos un convencimiento, esto es un proceso de unidad por etapas, llamémoslo así, o por capas. Primero, mire cómo hablábamos de la unidad de los gobernadores, después unidad de gobernadores con alcaldes. Pero nosotros estamos convencidos de que nuestro candidato, el que salga de estos 6, va a emular, a competir con otros candidatos. ¿Cuándo? En la consulta interpartidista del 8 de marzo. Y que de allí salga un candidato o candidata totalmente fortalecido para ojalá ganar en la primera vuelta la presidencia de la República o pasar de la primera a la segunda vuelta y ganar en la segunda vuelta. Pero esto es en esa unión por capas, por etapas. Y bienvenidos estos candidatos y estos nombres que tú mencionas y otros seguramente que ya, mire, Laura, hay una cosa y todos los que nos acompañan, hay mucha gente que con razón tiene cierta inquietud, hombre, pero es que hay 60 precandidatos, hay 65, no, eso se va a ir decantando, siempre pasa así. Y el proceso mayor de decantación va a ser también antes y después de la consulta interpartidista del 8 de marzo. Y ahí ya quedarán, ojalá, la mínima cantidad de candidatos más fuertes para que verdaderamente le propongamos al país en la primera vuelta una opción diferente a la que le propusimos a los colombianos hace 3 años. Es que realmente la opción que se le propuso a los colombianos hace 3 años era un descalabro. Perdóneme, pero tengo que decirlo con franqueza. O Gustavo Petro por un lado o Rodolfo Hernández por el otro. Yo hago una confesión pública, yo voté en blanco. Fue la primera vez en la vida que voté en blanco. Y hoy estoy satisfecho de haber votado en blanco porque ni una opción era buena ni la otra se demostró que tampoco es conveniente. En el país, pues no nos digamos mentiras, aunque en IFM Noticias decimos que esto no es un tema de derecha o de izquierda, de ismos, porque acá se trata de hablar es de ética y de construcción independiente de la ideología, pues de alguna u otra manera hay que decirlo que Colombia es un país que ha buscado siempre orillas, siempre dónde ubicarse. ¿Cómo podríamos decir realmente usted los está buscando más hacia el centro o independiente? ¿Dónde se ubica realmente usted para que la gente que nos ve y nos lee por IFM Noticias pueda entenderlo? Laura, esa pregunta sí que me parece bien buena y bien interesante para clarificar algo. Yo ya tengo unas experiencias de gobierno de las que me siento satisfecho y orgulloso. El honor más grande que yo he tenido en mi vida ha sido el que me han dado los antioqueños y los habitantes de Medellín, de ser en 2 ocasiones gobernador de Antioquia y en una ocasión alcalde de Medellín. Y lo he hecho con todo el esfuerzo, con todo el cariño y con resultados. Seguramente ha faltado mucho y errores ha habido, pero con resultados que la misma ciudadanía ha reconocido. ¿Por qué? Porque han vuelto a elegir a Aníbal Gaviria. Entonces, en esa experiencia de gobernante yo te puedo decir, esa ubicación de centro-derecha yo creo que ya está bastante desgastada. ¿Por qué? Yo personalmente he tomado opciones, ideas, conceptos de la derecha y los he puesto en funcionamiento. He tomado del centro y he tomado de la izquierda. Es que hay que tomar lo mejor de cada uno. Pero yo creo que eso ya está muy desgastado porque un camino radical por un lado, un camino radical por el otro, no funciona. Yo creo además que algo que ha transformado enormemente la discusión ideológica es, va a parecerte de pronto raro, la tecnología. La tecnología ha hecho cambios y transformaciones sociales mucho más grandes que las ideologías. Por ejemplo, el celular. El celular en 20 años hizo la transformación más grande en términos de equidad que tal vez ha habido en el mundo, o por lo menos en la época contemporánea. ¿Por qué? Hace 25 o 30 años, solo unos pocos tenían acceso a la comunicación. Si tú ves los territorios de Colombia y de Antioquia, la gente tenía que ir de todas las veredas a la cabecera municipal a llamar por telecom, un solo teléfono para comunicarse con una persona
con la que había tenido una cita anterior. Eso hoy es completamente diferente. Hoy cualquier campesino en cualquier parte de Colombia toma su celular y se comunica no con Medellín, se comunica fácilmente con su hijo o su hija en España o en Estados Unidos. Eso es una revolución de la equidad. ¿Qué ideología lo hizo? Ninguna. La tecnología. Entonces, yo no me encasillo ni en izquierda, ni en derecha, ni siquiera en centro. Yo soy capaz de escoger lo que mejor le sirva a la gente. Te puedo decir otra pregunta. ¿El metro de Medellín es de izquierda o derecha? Las soluciones de las ciudades, tema en el que he estudiado mucho, no son soluciones de izquierda o derecha, son soluciones reales que funcionen. Entonces, tomar lo mejor de cada ideología y ponerlo a funcionar, tomar lo mejor de cada persona y ponerlo a funcionar, ese es el mejor resultado. Y ya lo he hecho y lo voy a hacer. Hay algo que desde IFM Noticias nos preocupa mucho y pues como ciudadanos también, no únicamente como periodistas, son los jóvenes. Los jóvenes están por fuera de la conversación hoy en día, pues son quienes menos creen realmente en la política, cada vez más apartados, en sus conversaciones normalmente sale yo no hablo de política, son incrédulos y pues también han tenido experiencia con el gobierno nacional que los ha perjudicado de alguna u otra manera. ¿Cómo vincularlos de nuevo a esa participación ciudadana? ¿Cómo hacerles entender que la democracia no solo se ejerce en las urnas? ¿Y cómo hacerlos parte del diálogo? Escucharlos también, son las nuevas generaciones, no solo el futuro, sino el presente. Laura, yo creo, y puede que esté dando una fórmula, pero creo que muchos la saben. Yo personalmente creo que el que gana la presidencia de la República es el que conecte con los jóvenes. Pero ahora, logre hacer eso, bien complejo. Tengo que remitirme a mis ejercicios de gobierno porque eso es parte de lo que yo he sido. Y tengo la gran alegría de haber sido quien creó la Secretaría de Juventud en la Alcaldía de Medellín y quien creó la Secretaría de Juventud en la Gobernación de Antioquia. Creo que de alguna manera después las han vuelto a derrumbar. Lo que creo que es un error, esa falta de continuidad de políticas convenientes en los gobiernos. Y eso fue un intento. Muchos dirán, no, eso es burocracia, no. Es un intento y una forma de conectar con la juventud. Pero creo que hay que hacer que los jóvenes crean más en la política. Y eso se logra con resultados. Eso se logra generando esa confianza, que es el hilo conductor fuerte entre el ciudadano y el Estado. Y es con credibilidad. Entonces hay que lograr que ellos crean más en la política, crean más en los políticos, y eso es a través de lograr resultados. Y lo otro es, obviamente, vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, la tecnología. La tecnología es una conexión hoy muy fuerte con los jóvenes, hay que saber llegar a través de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación para que ellos capten, primero oigan el mensaje y después, pues si los convence, puedan captarlo y llevarlo al ejercicio de sus amigos y de sus grupos de conversación. Y tres elementos que son muy repetidos, pero que me han funcionado anteriormente y pondré seguramente en ejecución con contundencia en la presidencia de la República: el deporte, la cultura y la educación. Y de allí el vínculo con el empleo. Necesitamos darle oportunidades de trabajo dignas y modernas a los jóvenes. Deporte, cultura, educación y empleo. Usted ya, como lo dijimos en 2 oportunidades, fue gobernador de Antioquia y ahora que están en estas conversaciones, el grupo de los ex, por así decirlo, de alguna u otra manera están dando ejemplo de unidad. En este gobierno nacional, Antioquia ha sido retirado prácticamente del mapa. No cuentan con Antioquia, lo han afectado, no le dan los presupuestos, hay unos ataques constantes al departamento y a la ciudad de Medellín. ¿Cómo volver a incluir no solamente a Antioquia en el mapa, sino cómo trabajar todos unidos? Ahora, pues también, ¿qué le cuentan los exmandatarios locales y departamentales con los que usted está trabajando? Bueno, Laura, ese sí es la columna vertebral. Ese es el centro de nuestra propuesta. Aquí se ha hablado mucho del cambio de Colombia.
pero el cambio no llegó. Y lo que cambió fue para empeorar. Pero nosotros nos vamos a dedicar a hablar de lo mal hecho que se ha hecho, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, sino que el verdadero cambio de Colombia es la descentralización y la autonomía de los territorios. Eso no puede ser que un presidente diga yo no le voy a dar recursos a Antioquia. Eso para mí no solo es injusto, no solo es arbitrario, sino que es ilegal. Pero Antioquia o a Sucre o a Amazonas. Entonces nuestra propuesta es autonomía, pero real autonomía. Yo desde la gobernación de Antioquia he venido proponiendo que el 50% de los recursos de Colombia sea administrado y gestionado por departamentos y municipios y el otro 50% por la nación. Hoy eso es desequilibrado totalmente. Es el 80% por la nación y apenas el 20% por los municipios y departamentos. Y ese 20%, 7% los departamentos y 13% las ciudades. Un desequilibrio enorme. La mayoría de los países de la OCDE, la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen formas de gobierno y estructuras de administración y de gobierno descentralizadas, autónomas o federalistas. Y ese es el verdadero cambio que Colombia necesita. Imagine lo que nosotros estamos proponiendo, que para muchos, y hablo de nosotros porque es el equipo, es el grupo de gobernadores del que saldrá uno. ¿Quién saldrá? El que defina a la gente, mediante un mecanismo democrático. Y nosotros lo que estamos proponiendo es quitarle poderes al presidente que vamos a hacer. Eso nunca lo ha propuesto ni lo ha hecho nadie. Para entregar poderes y recursos a los alcaldes y a los gobernadores. Entonces, eso que está pasando hoy en Antioquia y en otras regiones, porque aquí se siente más, pero eso está pasando en otras partes del país. Eso nunca va a volver a pasar, pero no solo eso, van a tener los gobernadores y los alcaldes más recursos que los que nosotros tuvimos cuando ejercimos los gobiernos locales y los gobiernos departamentales. Pero, ¿por qué? No es un capricho. Es porque así funcionan mejor las cosas. En Bogotá, gente en ministerios toma decisiones sin conocer siquiera los territorios. Colombia tiene 1.104 municipios. Hay decisiones en el Instituto Nacional de Vida, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Vivienda, que se toman por funcionarios para Nariño, Antioquia, para el Bagre, Antioquia, para Soledad en Barranquilla, sin conocer esos territorios, sin conocer sus gentes. El que está más cerca de los problemas es el alcalde a nivel local y el gobernador a nivel departamental, que tengan más recursos. Mi propuesta, y lo he hecho con el grupo de gobernadores y alcaldes, es 50% de la masa fiscal nacional la administran departamentos y municipios y 50% la administrará el Estado central. Ese es el verdadero cambio de Colombia, porque Colombia ha sido un país centralista por más de 100 años. Ese sí es un cambio concreto, específico y que da resultados. La seguridad, sin duda, pues por acá han pasado ya, como le contaba, 16 precandidatos a la presidencia de la República y han coincidido que definitivamente pues también por ahí hay que empezar, porque sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay inversión. La seguridad impacta directamente a una de sus banderas que tuvo durante su última gobernación, que fue el turismo, en compañía de su esposa, quien fue la primera dama, Claudia Márquez. Hablaron mucho y pues incentivaron el turismo dentro del departamento, que también se ve afectado por la falta de seguridad que tenemos hoy en día. Y eso está alineado de alguna manera con la fuerza pública, quienes también han perdido su honra, su dignidad y pues han estado con las manos atadas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué harían ustedes por la seguridad? Y hablo de ustedes porque pues ustedes sacan representación de un grupo por la seguridad y con la fuerza pública. Bueno, Laura, mira qué interesante. Creo que voy a conectar esta respuesta, porque a mí una de las cosas que me parece que más importante debe tener un gobernante y un político, que no me gusta llamarme político, sino servidor público, y un servidor público es la coherencia. Entonces, por eso, mira dos elementos que he mencionado aquí. Uno, la descentralización, la autonomía. Pero hay una cosa importante, porque estas cosas, estos análisis no son lineales ni simplistas. La propuesta nuestra y la propuesta mía específicamente es más autonomía, que es recursos para que los alcaldes hagan más carreteras,
para que los alcaldes se involucren más en el tema de educación en sus municipios, sobre todo los municipios que tengan más capacidad, para que el gobernador tenga más recursos para apoyar a los alcaldes más pequeños. Pero así como proponemos descentralizar unos temas, hay otros temas que vamos a manejar directamente y con más fuerza desde la Presidencia de la República. El presidente de la República tiene que ser el comandante en jefe de las fuerzas militares y tiene que ser el comandante y el líder de la seguridad del país. Entonces, mira cómo la descentralización allí funciona en nuestro concepto en una forma diferente. Es quítele al gobierno central y al presidente funciones que puedan y deben hacer mejor los alcaldes y los gobernadores. ¿Para qué? Para que además se concentren las que tiene que hacer mejor el presidente, y una de ellas es la seguridad. Eso no quiere decir que no va a tener apoyo de alcaldes y gobernadores, con el apoyo de todos, pero liderando completamente ese proceso. Entonces, autonomía a favor de la seguridad. Pero el otro tema que hemos mencionado es cómo esa seguridad no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. La seguridad es para todos y la seguridad es de todos. Y aquí ha habido algunas ideologías que se han querido apropiar de la seguridad y otras que se han querido apropiar de la inversión social. No. La inversión, la mejor y la primera inversión social para mí es la seguridad. Porque la seguridad afecta a todos los ciudadanos sin distingo de clase. Pero si se quiere más, afecta a los ciudadanos más vulnerables. Porque los ciudadanos más poderosos se pueden pagar su seguridad, pero los ciudadanos más vulnerables no. Entonces, vamos a metérsela toda a la seguridad, convencidos que no es de izquierda, de centro ni de derecha, sino que es la mejor inversión social. No es un tema autoritario, no es un tema para los ricos, al revés, es para los vulnerables, porque sin seguridad no hay empleo. Sin empleo no hay posibilidades de crecimiento personal, colectivo. Entonces, absolutamente convencidos de que la seguridad es una prioridad del país, porque además, lo dije como gobernador y lo he dicho desafortunadamente en muchas ocasiones, la paz total fue un fracaso total y lo único que ha dejado es el crecimiento de los grupos y de las bandas criminales. La articulación, sin duda, pues es necesaria para que se puedan llevar a cabo todas estas propuestas y para generar realmente pues una verdadera transformación y participación. Ahora que conversábamos de los jóvenes, la academia juega un papel fundamental en esa educación o en este punto, por decirlo de alguna manera, y ha sido un sector totalmente abandonado o silenciado, y la academia tiene mucho que decir hoy en día, la academia tiene mucho que aportar, pues porque de ahí parte la educación realmente. ¿Cómo trabajar en clave con la academia? ¿Cómo vincular a ese sector tan importante en esa articulación del sector público-privado? Y repito, la academia. Sí, Laura. Yo diría que si a mí me ponen a escoger de pronto una de las principales funciones que tiene un líder, un servidor público, digamos, de alta representación, como un alcalde de Medellín, como un gobernador de Antioquia, un presidente de Colombia, tal vez diría que su principal función, más que hacer carreteras o escuelas o aún que impulsar leyes en el Congreso, es sumar, convocar al país, sumar al país, sumar a todos y sumar a los mejores en cada una de sus funciones. Entonces, empecemos por lo que tú has dicho, hay que sumar a la academia, pero sumar a la academia no solo para la función de formar, sino para la función de investigar. Investigación y desarrollo y ciencia son fundamentales para el desarrollo actual y futuro del país. Pero convocar a la academia también para acompañar y para asesorar a los gobiernos. Entonces, esa función fundamental es la que desafortunadamente hoy, en este gobierno actual, en Colombia y en otros anteriores, en mayor o menor medida no se ha hecho, porque se ha dividido al país.
se ha polarizado al país. Y al país no hay que dividirlo ni polarizarlo. Al país hay que unirlo y convocarlo para que todos contribuyamos a ese propósito común que es Colombia. Pero eso se dice fácil, pero es difícil hacerlo. Pero quienes ya lo hemos hecho tenemos la autoridad moral de decirlo. Eso es lo que yo he hecho y he tratado de hacer en Antioquia, sin distingos de partidos, sin distingos de grupos, de ideologías. Convocar a los mejores en la academia, pero convocar a los mejores también en el sector, a los trabajadores, a los sindicatos. Convocar también a los medios de comunicación. Convocar igualmente a ese poder enorme que ha estado tan alejado y que tú lo mencionabas ahora del Estado y del servicio público, que es la juventud. Convocar y verdaderamente integrar a la juventud a que sea la constructora del futuro del país. Nosotros por eso en la última gobernación impulsamos la Agenda Antioquia 2040, un propósito común a futuro para que todos unidos lo consigamos. No es el gobernador, no es ni siquiera la gobernación de Antioquia que es más grande que el gobernador. No, es todos los antioqueños y en este caso todos los colombianos unidos en torno a un propósito, sumando sus conocimientos cada cual, convocando a los gobernantes. Lo que el presidente actual ha hecho es dividir, polarizar, estigmatizar y entonces trabaja con unos gobernantes y con otros no. Yo he dado el ejemplo, trabajo con, y lo pueden decir, no lo digo yo, es el orgullo mío, lo pueden decir los 125 alcaldes de mi primer periodo de gobierno como gobernador y los 125 del segundo, si trabajé equitativamente con todos ellos. Y eso es lo que haré como presidente de la República si esa es la decisión de los colombianos. Uno de los primeros hechos de gobierno después del 7 de agosto será convocar los 32 gobernadores de Colombia y convocar los 1.104 alcaldes de Colombia para definir una agenda y trabajar conjuntamente por ella. En IFM Noticias tenemos una costumbre que ya se nos convirtió en un ritual, diríamos así, y es que en medio de todas estas crisis, que la lista es larga, pues es inevitable no caer en ese discurso del pesimismo, de la desilusión, pero la esperanza no se puede perder. Tenemos que vivir con la esperanza, tenemos que creer, tenemos que confiar que no solo se puede recuperar el país, sino que lo tenemos que seguir construyendo y que hemos salido de peores. ¿Qué mensaje le daría usted a los colombianos que nos ven y que nos leen por IFM Noticias para que mantengan la esperanza? Para que no se vayan, además de Colombia. No, absolutamente, Laura, eso sí. Felicito a IFM por esa costumbre, como tú dices, pero además me siento que encajo en ella perfectamente. Si no, yo he sido optimista toda la vida. Eso no quiere decir que uno no reconozca los problemas, las dificultades, los retos. Me han tocado personalmente, familiarmente, colectivamente, enormes dificultades, como nos ha tocado a todos. La violencia nos ha tocado a tantos colombianos, nos ha golpeado, la injusticia, la inequidad, pero mantenemos la frente en alto. Entonces, hay que, si uno no fuera optimista, pues todo se acaba. No, yo soy optimista y por eso estoy proponiendo mi nombre, mis ideas, mis propuestas y mi hoja de vida, mis ejecutorias a los colombianos y que ellos decidan, esa es la democracia. Pero tengo digamos un concepto que creo que es importante en esa dirección del optimismo y de la esperanza y que algunos tal vez no lo ven así y es, no, es que yo soy optimista y tengo esperanza es porque creo que Colombia está haciéndolo bien. El que lo está haciendo mal es el presidente. Pero Colombia ha resistido el reto. Gustavo Petro fue un presidente que para muchos fue una esperanza. Pero hoy él se convirtió es un reto para Colombia y para la democracia colombiana. Un reto que se debe superar y que se debe superar inteligentemente y bien. Y Colombia lo viene superando. En medio de las dificultades, las instituciones colombianas han resistido los embates que el presidente actual les ha impuesto. El Congreso de la República, las Cortes, los organismos de control, ahora el sistema electoral, que después de que lo eligió, él viene desde la presidencia de la República a estigmatizarlo. Entonces, hay esperanza porque en medio de las dificultades Colombia viene y sigue saliendo adelante.
Las instituciones colombianas han resistido y seguirán resistiendo el reto que ha significado desafortunadamente la presidencia del actual presidente, que para muchísimos, no en el caso mío porque como lo dije voté en blanco, pero para muchísimos que votaron por él ha sido una enorme frustración. Aníbal Gaviria, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín y quien ahora, a través de un grupo de también ex mandatarios, pues estarán decidiendo llegar a la Casa de Nariño, tener esa opción de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias. Ya tendremos más oportunidad de hablar más adelante, de profundizar en otros temas. Esta siempre será la casa de usted y, por supuesto, de sus compañeros que también hacen parte del grupo. Así es. Muchas gracias, Laura, y esa parte última me gusta mucho. Ojalá mis compañeros puedan estar aquí. Esto es un trabajo en equipo, unidos. Esto es una sana competencia que estamos haciendo los 6. Y lo que queremos es que crezcamos los 6 en forma conjunta y el que salga y que definan los colombianos salga a competir ya en la consulta interpartidista para pasar a la primera vuelta y ojalá poder servirle a toda Colombia como le hemos servido a Medellín y a Antioquia, con amor y con resultados. Y con ustedes nos encontraremos de nuevo en otro Candidatos en IFM Noticias para que ustedes desde sus casas conozcan a todas estas personas que de alguna u otra manera han manifestado su interés en llegar a la presidencia de la República. Hasta luego.